Lucas 1, 26 a 38. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo». Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. «No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor», le dijo el ángel. «Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin». «¿Cómo podrá suceder eso?», le preguntó María al ángel, «puesto que soy virgen». «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible». «Aquí tienes la sierva del Señor», contestó María, «que la haga conmigo como me ha dicho». Después de eso, el ángel la dejó. Amén. Primer domingo de Adviento. Personajes bíblicos de la Navidad. Vamos a hacer ese pequeño cambio en esta serie, ¿no? Y tratar de algunos personajes de este mes que tienen que ver con la Navidad. Y el primer de los personajes es el ángel Gabriel. Y el tema que tenemos hoy, en Lucas 1, 26 a 38, es el ángel Gabriel, 2 anunciaciones, pero un único evento redentor. Empezamos entonces nuestras meditaciones navideñas este año sin perder de vista que estamos estudiando algunos de los personajes bíblicos que consideramos los más importantes o más conocidos de todos nosotros, ¿no? Y seguimos este mes entonces con esta propuesta de 4 personajes bíblicos que tienen que ver con el nacimiento de Jesús, o sea, personajes bíblicos navideños. Y hoy nos toca entonces tratar de este ángel Gabriel, y lo primero que tenemos que reconocer es que nos limitaremos a la historia tal como nos la cuenta Lucas. Y dejaremos, por esta vez, la versión contada por Mateo de la Anunciación e incluso de los eventos del nacimiento de Jesús. Hubo un año que tratamos de estudiar la literatura del evangelista Mateo, no sé si os acordáis, sobre el nacimiento de Jesús. Este año pues nos dislocamos al Evangelio de Lucas. Lo interesante es que de los 4 evangelistas, únicamente 2 nos cuentan la historia del nacimiento de Jesús. Y eso que es una historia que es muy importante, es fundamental para la fe cristiana, ¿no? Solo Mateo y Lucas, ¿no? Eso es lo primero para tenerlo claro para nosotros. Lo segundo que debo decir es que intenté abarcar lo máximo posible los personajes presentes en esta historia, esta tan bella historia de la Navidad de Cristo. El ángel, luego José y María juntos, luego los pastores, ¿no? Entonces vamos intentando abarcar lo máximo posible de los personajes. Y en tercer lugar, que consideraremos la persona de Jesús presente en los 4 mensajes sobre personajes navideños. En ninguno de los domingos vamos a tratar de Jesucristo, el personaje de la Navidad, ¿vale? Ya sé que eso es lo más común, incluso tiene su lugar, es muy importante, pero este año vamos a intentar ver la persona, la personalidad, la obra, la redención de Cristo, mezclado en las historias de 4 grupos de personajes que tenemos aquí en el Evangelio
de Lucas, incluso porque de alguna manera Lucas es lo que intenta hacer, ¿no? Intenta mostrarnos a Cristo por medio de lo que le pasó a otras personas, del testimonio de otras personas. Bueno, el primer personaje, como ya os comenté, que vamos a mencionar es el ángel Gabriel. El ángel Gabriel claramente ocupó un lugar muy especial en toda la historia de la salvación que nos trajo Cristo, al anunciar su nacimiento a su madre María. Creo que ese es uno de los momentos más importantes de la existencia de este ángel. Podríamos decir que su rol fue el de inaugurar el relato de la historia del nacimiento de Cristo al anunciarlo a María y meses antes anunciar también a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Unos meses antes, 6, 7 meses antes, anunció también a Zacarías el nacimiento de Juan. Vemos que podemos observar y aprender con la experiencia y las palabras transmitidas por el ángel algunas cosas muy preciosas para nuestras propias vidas en esta Navidad. Vamos a dar un salto al pasado y ver lo que el ángel le dijo primero a Zacarías. No lo hemos leído, pero en el capítulo 1 de Lucas, versículo 8 a 23, vemos que el mismo ángel Gabriel se encargó de anunciar a Zacarías el nacimiento de Juan y luego a María el nacimiento de Jesús. Pues la primera de las dos anunciaciones, que está en el capítulo 1, 8 a 23, es la anunciación a Zacarías. Y empezamos por ahí, la anunciación a Zacarías. Esta anunciación del ángel a Zacarías está compuesta por tres partes. La primera parte es el trasfondo de la profecía de Daniel. ¿Os acordáis del profeta Daniel del Antiguo Testamento, no? Pues aquí hay un trasfondo muy importante en las palabras del ángel que tiene que ver con la profecía de Daniel presente en las propias palabras de Gabriel a Zacarías, puesto que ha sido el mismo ángel, Gabriel, el que se le apareció al profeta Daniel para ayudarle a interpretar las palabras dichas por el Señor acerca, por ejemplo, de las 70 semanas de años. Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, vemos que este ángel ha trabajado mucho a lo largo de la historia de redención de Dios, porque estuvo ahí como auxiliar de Daniel en su forma de entender las palabras del Señor. De esta manera, Lucas nos da una nueva aplicación a la reflexión cristiana acerca de temas importantes sobre la persona de Cristo en las profecías de Daniel, como por ejemplo que Jesús es el Hijo del Hombre, es el Hijo del Altísimo, es hijo de David, ¿no? Entonces, por medio de esas palabras del ángel a Zacarías, después a María, pues eso nos va llevando hacia dentro de las profecías de Daniel y vemos que todo eso se relaciona al conocido texto de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, que literalmente dice lo siguiente: en esta visión nocturna vi que alguien con aspecto humano, o sea, hijo del hombre, venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adorarán. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Estas palabras son una profecía acerca de Cristo, ¿no? No hay otro que recibe del venerable anciano, el Dios Todopoderoso, dominio, poder y majestad. Eso no nos ha sido dado por Dios a ninguno de nosotros. A nadie a lo largo de la historia
sino únicamente a Cristo. Así que tenemos aquí una clara profecía acerca de Cristo en Daniel capítulo 7. Y al aparecerle a Zacarías durante su servicio como sacerdote, justo en el momento de quemar y ofrecer el incienso, cuando la multitud estaba fuera, esperando y orando al Señor, el ángel entonces inaugura la historia navideña con una anunciación al sacerdote de que sería el padre de Juan el Bautista. Y lo hizo durante su servicio sacerdotal en el santuario, con todo el pueblo reunido en oración, aguardando por la expiación de sus propios pecados. Ese es el momento en que aparece el ángel. Y cuando el ángel le aparece a Zacarías, el sacerdote, en ese momento usa palabras que saca de la profecía de Daniel. Ese trasfondo es súper importante porque crea una atmósfera inaugural, digamos, de los eventos de la redención de Dios en este mundo. Y toda esa atmósfera puede que le parezca muy eclesiástica a muchos de nuestros días, porque claro, Zacarías estaba en el templo quemando y ofreciendo incienso, el pueblo reunido fuera en oración, parece muy eclesiástica para mucha gente. Sin embargo, formó el ambiente adecuado y con todo su significado llevó al pueblo el mensaje de que hay una redención, que la vamos a recibir por Cristo. Y esta redención también escatológica, porque Él no nos va a redimir solo para esta vida, sino que también para la eternidad, ¿no? Esperamos la salvación, la disfrutamos ya ahora en Cristo, pero la disfrutaremos siempre eternamente, ¿no? Siempre. Así que el nacimiento de Jesús y su obra eterna de redención se inauguran, ¿no?, en la historia del Nuevo Testamento, digamos, con la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías. La segunda parte de la anunciación es el mensaje propiamente, ¿no? Si vamos al capítulo 1 de Lucas, versículo 13 al 17, vemos que ahí tenemos el mensaje que le trae el ángel al sacerdote. Y empieza con una palabra de ánimo a Zacarías, para que no tema. Si queréis, voy hablando y vosotros seguís en el texto 1 de Lucas 13 a 17. No temas, pues tendrá gozo y alegría con ese niño. Es un mensaje, es una palabra de ánimo. Además, la manera como se da el anuncio es muy parecida a cómo se le anuncia o se le anunció en el pasado a Abraham el nacimiento de Isaac. Si vais rápidamente a Génesis capítulo 17, versículo 19, lo voy a leer, dice: Sara, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Isaac. Y ahora, eso le dijo Jesús en forma de ángel a Abraham. Pero ahora Gabriel, el ángel, le dice a Zacarías: tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Es muy parecido. O sea, es como si el ángel se inspirara en las palabras del Señor dichas a Abraham, y ahora pues no tengo que innovar nada, no tengo que inventarme nada, pues eso ya ha sido dicho por Dios a una persona. Lo voy a repetir. Y donde estaba Sara, pongo Elizabeth. Donde estaba Isaac, pongo Juan, ¿no? Y usa la misma estructura. Luego sigue el mensaje del ángel explicándole el rol que tendrá su hijo Juan en los planes de redención eterna que el Señor estaba llevando a cabo en la historia de los seres humanos. Juan será lleno del Espíritu, le dice Gabriel a Zacarías, será lleno del Espíritu. Muchos se volverán al Señor por su intermedio e irá delante del Señor, de Cristo, ¿no?, como precursor inmediato de Cristo. Así que esa segunda parte es muy importante porque es
digamos, es el contenido del mensaje, ¿no? El meollo del texto. Por fin, la tercera parte es la reacción de Zacarías a las palabras del ángel con cierta incredulidad, puesto que se trataba de un matrimonio ya de avanzada edad para tener hijos, y la consecuencia de perder la capacidad de hablar hasta el nacimiento de Juan, ¿no? Entonces tenemos aquí primero un toque de incredulidad por parte de Zacarías, y ojo que era sacerdote, ¿no? Era sacerdote, pero un toque de incredulidad por parte de Zacarías, una incredulidad, digamos, natural, porque él y su mujer ya tenían avanzada edad para pensar en hijos, pero la consecuencia de perder la capacidad de hablar hasta que naciera su hijo. Estos eventos mantienen algo de paralelo también con la historia de Abraham y Sara, ¿no? No fue Abraham el que tuvo la dosis de incredulidad, pero Sara. Pero sigue más o menos en paralelo las dos historias. Y marca una gran diferencia con relación a la manera como José y María reaccionaron al conocer la voluntad de Dios en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque ambos, José y María, sobre todo José lo vemos en la versión de Mateo, ¿no? Que él, cuando le aparece el ángel y le comenta todo lo que estaba pasando, él dice, pues aquí estoy, ¿no? Soy el siervo del Señor, al igual que su prometida María. Pero al final en los versículos 24 y 25 encontramos la conclusión de esta anunciación con el embarazo de Elizabeth. Aquí encontramos dos actitudes por parte de Elizabeth que en realidad compone una única realidad. Dos actitudes, pero una única realidad. En primer lugar, vemos que al quedarse embarazada se mantuvo recluida por 5 meses, como respuesta de admiración y silencio ante ese acto portentoso del Señor a su favor. Se escondió en casa y mantuvo silencio por 5 meses, ¿no? Como una respuesta al Señor. Luego el texto nos muestra su alegría por el Señor darle ese hijo, reconociendo que todo eso era parte de la obra de Dios en su vida. Tanto el no haber tenido hijos hasta entonces era parte de la obra de Dios en su vida, con esa vergüenza social que implicaba a una mujer casada en esa época, en ese lugar del mundo, el no tener hijos, ¿no? Era despreciada por las demás personas, sobre todo por las otras mujeres, ¿no? Y llegar a esta edad avanzada y quedarse embarazada, un milagro del Señor. Lo importante es que estos 5 meses de silencio y reclusión, no permitiendo que nadie supiera de su embarazo, ha sido importante como preparación para la anunciación a María del nacimiento de Cristo, ¿no? De alguna manera ella no atrajo sobre sí las atenciones de un gran milagro. No sabía que le iba a pasar a su prima, pero no quería ser la protagonista del milagro del año. Y luego el milagro en la vida de su prima, pues fue extraordinariamente más grande. La encarnación del propio Señor en su vientre. Y nos introduce a la salvación de esa manera, a la salvación de Cristo. Y de alguna forma también nos prepara, estos dos versículos 24 y 25, nos preparan para la anunciación del ángel a María y aumenta la importancia de esta señal, puesto que Juan el Bautista señalaba con su vida también a Cristo. Su madre señaló con su embarazo a María, que se quedaría embarazada 5 meses después. Y eso nos lleva directamente al texto que hemos leído, que es el
la anunciación del ángel Gabriel a María. El texto propiamente de la anunciación a María sigue el mismo formato que tiene la anunciación a Zacarías, introduciendo la escena con algunas notas acerca del momento, del lugar, de las características. El momento ha sido a los 6 meses del embarazo de Elizabeth, capítulo 1, 26, ¿no? Nos llama la atención para la relación entre las dos anunciaciones, los dos nacimientos, el de Juan y el de Jesús. Si el lugar del anuncio a Zacarías fue Jerusalén en el contexto de su oficio sacerdotal en el templo, el de María se dio en Galilea, provincia alejada, despreciada de los campesinos pobres, incultos, ¿no? Entonces cambia mucho el ambiente, ¿no? El sacerdote en el templo, en el momento de su oficio, y María ahí en un pueblo despreciado por los de Jerusalén, ¿no? Y eso le da importancia al hecho de que Cristo pertenece a esa dinastía de David, o sea, es parte de la herencia davídica. Sin embargo, esas diferencias de lugar, de ocasión, entre las dos anunciaciones de Lucas encontramos algunas otras diferencias muy significativas, que también vale la pena llamar la atención. Juan el Bautista ha sido una respuesta de Dios a las oraciones de Zacarías y Elizabeth, capítulo 1, versículo 13. Mientras que María no estaba orando por un hijo. Y la acción de Dios le llegó por sorpresa, total. La concepción de Juan ha sido una dádiva divina que contó con la acción humana, mientras que en el caso de María ha sido una acción creativa, divina, completa, sin acción humana. Al compararse el diálogo del ángel con Zacarías y luego con María, aunque se mantiene el mismo formato y el mismo vínculo con el Antiguo Testamento, la identidad divina de Cristo y la supremacía de su obra para la salvación se pone en relieve. Juan el Bautista no era hijo de Dios y no tenía una obra redentora que realizar, ¿no? Entonces, acerca de eso no se dice nada de Juan. El saludo del ángel a María, tú que has recibido el favor de Dios, versículo 28, tú que has recibido el favor de Dios, ese saludo tiene una importancia, puesto que ese favor, que también se puede traducir por gracia, ¿no? Ese favor o gracia no le era propio o natural, ¿no? Sino que le fue dado por Dios, versículo 30, ¿no? Tú has recibido la gracia de Dios, el favor de Dios. No tengo ese favor. Y María entonces ya sabía, ella no tiene gracia en sí misma. Ella es un ser humano normal, corriente, como cualquier otro de nosotros, pero ha recibido la gracia de Dios. La gracia de Dios en la vida de María, su seguidora y su servidora, se define mejor en el versículo 31. Podéis echar un vistazo al 31. Dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y como discípula pudo responder positiva y entregadamente a esa gracia dada por Dios al decirle, sí, aquí tienes la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Versículo 38. Eso de hecho nos introduce al corazón de la anunciación a María, que es la verdadera identidad de Jesucristo, tal como nos la presenta Lucas. La verdadera identidad de Cristo está en esa gracia. Aquí la identidad de Cristo se presenta en dos dimensiones. La primera, Él es hijo de David, versículos 32 y 33. El Señor le dará el trono de su padre David, reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá jamás fin. Se trata del cumplimiento de la promesa hecha en 2 Samuel capítulo 7, versículos 9 a 16. ¿No? Incluso Lucas pone las palabras del ángel en paralelo con las palabras de 2 Samuel.
el reinado del Mesías o el sentarse eternamente en el trono de David, su padre, solo puede cumplirse por medio del completo ministerio redentor de Cristo. No hay ninguna otra forma de que Cristo se siente en el trono de David que no sea por la gracia de la redención a todos los pueblos, a todas las personas, a todos los que creemos en Él, ¿no? Por medio de su resurrección incluso es que se dio ese hecho. En ese sentido, la primera dimensión de su identidad se presenta aquí como el pleno cumplimiento por Jesús del plan eterno de salvación elaborado por el Señor en la eternidad y manifestado históricamente en las promesas del Antiguo Testamento. La segunda dimensión de su identidad aquí se introduce con la respuesta del ángel a la pregunta de María, versículo 34. ¿Cómo podrá suceder esto? ¿Cómo? Y a su insistencia en que no ha tenido relaciones con ningún hombre. Y eso le permite al ángel explicarle claramente que su futuro hijo no será únicamente el hijo de David, o sea, no tendrá únicamente una ascendencia humana, sino que también será el Hijo de Dios, repitiendo lo que ya le había dicho en el versículo 32 al definir a Cristo como el Hijo del Altísimo. En este sentido, por obra del Espíritu Santo y del poder del Altísimo en ella, versículo 35, Jesucristo es la encarnación más pura y plena de Dios. Y Pablo, el apóstol Pablo, nos lo confirma en Colosenses capítulo 2, 9. ¿Os acordáis cuando dijo, toda plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo? Y el mismo apóstol, Romanos capítulo 1, 3 y 4, coincide estas dos identidades de Jesús presentadas a María según la anunciación en Lucas. Dice Pablo, Romanos 1, 3 y 4, este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Así que el ángel Gabriel usa dos lenguajes que se complementan. El lenguaje de los profetas en el Antiguo Testamento al presentarlo como hijo de David y el lenguaje del Nuevo Testamento y del Evangelio al definir su identidad como siendo el Hijo de Dios. De cierta manera, en la Anunciación a María ya encontramos una terminología más cristológica, más típica del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento y que nos prepara para comprender y aceptar la dimensión redentora y eterna de la obra de Cristo, tal como nos la va a contar Lucas en sus dos tomos, ¿no? El Evangelio y el Libro de los Hechos. Y además preparándonos para inspirarnos a la respuesta positiva de María como discípula y sierva de Cristo. Aprendemos con María a seguir y servir a Cristo. Bueno, hoy empezamos a celebrar la Navidad de Cristo en este primer domingo de Adviento y mirando a estas dos anunciaciones que señalan el único evento redentor de la gracia divina, como cristianos que somos, hoy debemos tener muy claro lo que creemos acerca de la identidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo de hecho para nosotros? ¿Qué sentido tiene para nosotros esta celebración cristiana de su Navidad? Puede que no nos suene como preguntas muy importantes, todos los años escuchamos las mismas preguntas, pero que de alguna manera ya sabemos, incluso ya sabemos marcar la casilla de la respuesta correcta a estas preguntas como cristianos. Sin embargo, caminamos para una rápida pérdida de sentido bíblico que tiene el nacimiento de Cristo. Y eso ya se ve descaradamente entre los antiguos cristianos, como los conocemos, ¿no? Los antiguos cristianos, aquellos que nacieron en una sociedad cristiana y dentro de un determinado contexto de fe y que ya se han apartado de ella. Pero también la podemos ver en la vida de los que aún hoy detienen el nombre cristiano
o también la podemos ver en la vida de los que tienen el nombre evangélicos, ¿no? No digo que haya problema en montarse un árbol de Navidad, intercambiar regalos, preparar una cena rica navideña en familia. No hay ningún problema. El problema está en que las palabras del ángel, sobre todo en la anunciación del nacimiento de Cristo, ya no me suenan como el plan de Dios para mi vida. Ahí está el problema, ¿no? En el sentido de que no me veo como parte del pueblo que ha sido alcanzado por la gracia de Cristo. Ya no me veo como parte del pueblo que ha sido comprado por la sangre de ese niño que se preparaba para nacer. Ya no me veo como parte del pueblo o no me veo como una persona, al ejemplo de María, la Madre de Cristo, de Jesús, una persona que sigue y que sirve al Señor de por vida. ¿Quién es Jesucristo de hecho para mí? No para nosotros en el mundo de hoy, que eso ya lo sabemos. ¿Quién es de hecho Jesucristo para mí? ¿Qué sentido tiene para mí esta celebración cristiana de su nacimiento, de su Navidad? Pues que empecemos a celebrar hoy la Navidad de Cristo con los ojos puestos en su gracia y no tanto en uno mismo. Que Dios nos bendiga. Amén.